Bien, la ayudantía hoy día está enfocada en dar cierre a algunos temas que ya hemos trabajado, que son integrales dobles y triples, y comenzar un poco con lo que es el mundo de las parametrizaciones. Yo me aventuré un poco más y traje un ejemplo de integral de línea, pero no va a ser necesario. Igual vamos a discutir un poco parametrización para no dejarlo para el final, ¿ya? Bien, a mí lo que me interesa un poco es trabajar un poco más con la idea de lo que es el jacobiano y el cambio de variable. Y traje este ejercicio, pero antes de abordar la pauta, vamos a abordar el enunciado. Vamos a leerlo, vamos a interpretarlo y después vamos a ver la pauta, ¿ya? Porque hay algo que no sale tan natural como otras veces. Por ejemplo, este primer problema. No he proyectado nada, ¿no es cierto? No estoy proyectando nada. Uy, muchas gracias. ¿Dónde está? Uy, me cambiaron el botón. Acá está. Uy, muchas gracias por avisarme. Y ahora sí. Menos mal que todavía ni siquiera comenzamos a leer el problema. Ya, ¿en qué estamos? A mí me interesa de sobremanera revisar este problema en cómo se encuentra el nuevo dominio de integración, que eso es lo interesante. Porque en ejercicios anteriores o quizás en algún control que hayan tenido, se habrán dado cuenta que los cambios de variable a veces son muy sugeridos en el sentido de que, sale de inmediato. Voy a poner un contexto, un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Por ejemplo, por decirlo así, nos dicen, oye, ¿sabéis que la curva se encuentra entre estas curvas? Y además, no sé, por dar un ejemplo, 9 y cuadrado más x cuadrado igual a 16. Y ahí uno decía, ¿sabéis qué? Voy a escoger mi u como i más x cuadrado, mi b y cuadrado más x cuadrado, y de inmediatamente uno decía, ya sabéis que el u vive entre 4 y 2, y el b entre 16 y 9, por dar un ejemplo. El problema de esto es que son directos, pero ¿qué pasa cuando existe una variante? Ya que este va a ser el ejercicio y dentro de la guía que les subí también existe ese ejercicio, pero con otro ejemplo claramente. ¿Cómo podemos abordar esas variantes? Por ejemplo, acá no nos plantean la integral, solamente nos dicen sea D una región en el plano XY acotada por estas rectas. Y dice, haga un bosquejo de la transformación de la imagen, o sea, de esta región. Una transformación que está definida por esto. Esto de acá, dentro de las transformaciones lineales, primero que todo, es lineal. Además, es inyectiva. No es lineal, por esto de acá. Entonces, aquí solamente se habla de la transformación, que es lo que comentamos en la primera ayudantía. La pregunta va a ser, ¿cómo nosotros podemos traspasar este dominio? ¿Cómo podemos traspasar este dominio a este nuevo, con esta transformación? Entonces, lo primero va a ser esbozar el gráfico. Aquí voy a hacer trampa y lo voy a copiar de acá. Por mientras, no miren el otro, no hagan cierren los ojitos. Ahora sí. El esbozo del gráfico sería este de acá, en donde el dominio, el D que nos están comentando, es todo esto de adentro. ¿Ya? Acá arribita tenemos, o sea, acá abajo tenemos el I igual a X. Acá tenemos el I igual a 3X. Y acá las rectas paralelas, X más Y igual 2 y X más Y igual 4. Bien, nos plantean que el cambio de variable tiene que ser U, X más Y menos 2 y B, Y menos X. Hasta el momento todo bien. Si calculamos el jacobiano de forma inicial, por ejemplo, para saber cuánto es, porque lo vamos a usar más adelante, sería algo de este estilo. 1, 1, menos 1 y 1, que sería 2. Bien, y el jacobiano que en verdad nos sirve es la inversa. Un medio. Bien. Hasta el momento hicimos cosas preliminares. Vamos a tomar la región que nos están regalando, que es igual a X, igual a 3X. Este es nuestro dominio. X más Y igual 2. X más Y igual a 4. Bien. ¿Qué hacemos con esto?
nos damos cuenta que lo que nos están sugiriendo es u x más y menos 2. ¿Qué significa? Que estos de acá, los que están aquí, hay que hacer un pequeño arreglín antes de aplicar el cambio de variable. ¿En qué sentido? El primero nos va a quedar x más y menos 2 igual a 0 y x más y menos 2 es igual a 2. Y al aplicar el cambio, nos da cuenta que b, creo que es b, ¿cierto? No, es u. Nos da cuenta que u sí tiene que vivir efectivamente entre 0 y 2, de una forma relativamente natural. En cambio, si analizamos esta parte de acá, el cambio sugerido es u igual a y menos x, que sí se puede observar en la primera. ¿Por qué? Tenemos y menos x es igual a 0, y la segunda nos da y menos x es 2x. Que al aplicar el cambio, el u, en este caso b, lo siento, b nos va a quedar de la siguiente forma: 0, b y 2x. La pregunta es, ¿puede quedar el cambio variable en función de x, por decirlo así? La respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es, de nuestro cambio u y b, despejar x. ¿Ya? Si es que nos esforzamos un poco, vamos a sumar las dos ecuaciones y vamos a despejar y después x. Lo vamos a hacer rápidamente. U, x más y menos 2, y b, y menos x. Se deduce que y es u más b más 2 partido en 2 es y. Y x es, ¿quién es? Y menos b. Y menos b sería u menos b más 2 partido en 2. Bien. Lo único que hemos hecho es hacer un pequeño esboce de lo que vendría siendo el comportamiento del cambio de variable que estamos discutiendo ahora, pero nos enfrentamos a una dificultad, que el intervalo en que estamos especificando b no está todo en función de u y b o dentro de parámetros normales naturales 0 y 1, 0, 2, para poder aplicar lo que es el teorema Fubini, un rectángulo o un cuadrado. El parámetro que nos queda es este de acá. Lo vamos a tomar y vamos a desarrollarlo un poquito. Entonces, tenemos esto de acá, descubrimos que x, voy a corroborarlo, u menos b, está bien, u menos b. Y sabemos que x es u menos b más 2 partido en 2. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Esta desigualdad acá se puede reescribir de dos formas. O bien, Pato, perdón, ¿cómo obtuviste el X? Me estaba anotando y no lo vi. ya, de despejarlo de acá, del cambio de variable que nos están sugiriendo. Ah, ok, gracias. Entonces, esta desigualdad acá se puede reescribir de una forma bastante interesante, por decirlo así, que en verdad no es mucha ciencia, que nos dice que la parte de abajo se tiene que cumplir y además tiene que estar acá, que b sea menor que 2x. El lado izquierdo, ningún problema, funciona súper bien. En cambio, el lado derecho es el que nos va a preocupar. ¿Qué es lo que ocurre? Sabemos que x es todo esto, u menos b más 2. Entonces, tenemos b menor o igual u menos b más 2. Si despejamos b de una forma tradicional, sumamos, nos queda 2b menor o igual que u más 2. Entonces b tiene que ser u medio más 1. Entonces, esa desigualdad para v, que está originalmente entre 0 y 2x, se ve transformada a la que le corresponde bien a esta forma de aquí. Que en resumen, nos quería así la región D. O bien la transformada de la región. Que si lo graficamos, por ejemplo, tenemos que U
se mueve entre 0 y 2. 0 y 2, pongámosle 1 y 2, 1 y 2. Sería entre 0 y 2. Y después tenemos la recta u medios más 1. Quiere decir que parte desde el 1. Y ante un movimiento en u, en dos movimientos, aumenta en una unidad. Que sería acá. Entonces la región que estaba más o menos fea se transformó a esto de aquí. Bien, que originalmente era esto. Se transformó a esto. Pato, y no parte, el B no parte en 1, está partiendo de 0. ¿El B? ¿Parte del 1? Ah, sí, está bien, sí. Si hubiera sido de acá, sí. Ahí hubiera estado malo. En contraste, Sí, no te preocupes, está bien. En contraste tenemos esto. Voy a sacarle una fotito, copiarlo y lo pegamos acá encimita para que se vea relativamente igual. Casi nos queda perfecto. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros transformamos esta región a esta. ¿Qué es lo que hemos discutido en ayudantías anteriores o en gráficos anteriores, que teníamos cosas feas y que se transformaba a algo hermoso? Y ahora vamos a discutir la importancia del jacobiano. ¿Ya? Nosotros transformamos las regiones a este estilo. Sabemos que el jacobiano anteriormente, lo vamos a colocar acá, nos costó un medio. Veámoslo de un punto de vista normal como área, si quisiéramos calcular área. Si nosotros quisiéramos calcular área sin el cambio variable, sería la integral doble de la región y el diferencial de área. Pero, si nosotros hacemos el cálculo de área, pero usando la transformada que nos están sugiriendo, lo que en otras palabras sería, pasamos de la región D, que originalmente, D, a un D' especial distinto, en donde se le debe incorporar el un medio, que es el jacobiano. Y el diferencial de área en este nuevo espacio. Acá ocurrió la transformación. De acá a acá está la transformación involucrada. ¿Qué es lo que nos dice el jacobiano? Que si nosotros quisiéramos calcular todo en este mundo, en el mundo U y B, todo está amplificado por dos veces más grande. Y este un medio es corrector, el deflactor. ¿Qué quiere decir? De una forma gráfica, por decirlo. Trabajar en U y B es 2 veces más grande que trabajar acá. Y lo que estamos haciendo es, estamos pasando de acá a aquí, a calcular en este mundo, y nosotros para devolvernos le aplicamos el deflactor, que es un medio, que nos corrige el cálculo entre universos, por decir una payasada. ¿Ya? Ese es como lo que comentábamos alguna vez, que el jacobiano es el costo que yo tengo de pasar de un dominio a otro dominio. Bien. A mí lo que me interesa, más que todo, es si se entiende bien en cómo pasamos de acá a aquí. Más o menos. Se entiende. Súper. Más que la figura, sí, me gusta más el factor de escala. Me gusta más... no es que la figura se haya... No es como que el jacobiano afecta a la figura. El jacobiano afecta a los cálculos que nosotros hacemos en esa figura, por decirlo así. Todo lo que calculemos acá está 2 veces más grande, desde el punto de vista de este jacobiano. En relación a la anterior. Sí, claro, entre estos dos. Claro. Sí. Es Es 2 como un veces más coeficiente grande. de corrección. Efectivamente. Y existen otros coeficientes de corrección, otros deflactores, que por ejemplo ya han calculado, me imagino, jacobianos varias veces a esta altura del curso ya, y les quedan jacobianos como X, Y, entonces ese costo de deflación, por decirlo así, es variable. En este caso es fijo. ¿Bien? Y por eso se En le esa piden... transformación, Adelante, te escucho, lo siento. en esa transformación es fijo. En este caso es fijo. Hay veces que es variable.
Ya. Y, por ejemplo, en la literatura siempre se exige que el jacobiano sea positivo porque al fin y al cabo uno está calculando unidades en un lado y en otro lado. Y uno es consecuente cuando una cosa es positiva y otra cosa no. Al fin y al cabo es un coeficiente de corrección, lo que hace el jacobiano, al fin y al cabo. Por Pato, ejemplo, no está... Dime. ¿qué pasa cuando el jacobiano es negativo? Según mi experiencia, valor absoluto siempre. Todos los libros que pillo, siempre el cambio del jacobiano siempre tiene que ser en valor absoluto. Porque a nosotros nos interesa el costo, no sé si es negativo o es positivo. Claro. Ya vale, gracias. Por ejemplo, nosotros no le podemos aplicar un costo de corrección al dólar negativo. No tendría sentido, por decirlo así. En teoría sí, pues el jacobiano tiene que analizarse en el cuadrante en que se mueve. Usualmente siempre trabajamos cosas positivas, se supone. Pero en la literatura, ay, no tengo mi libro a mano, siempre se va a encontrar el factor de corrección o el jacobiano en valor absoluto. Es lo que tengo entendido y lo que aprendí en la universidad también. Pero si estoy en el tercer cuadrante, ¿podría ser un jacobiano negativo? Por supuesto. Ya vale. Pero a mí me pongo a pensar siempre valor absoluto, siempre, que no se olvide. Que no se olvide el jacobiano punto uno y que no se olvide el valor absoluto del jacobiano. Bien. Vale. Y para el B, o sea, ya abordamos el A ya está listo. El B es un agregado para el problema, porque lo importante es el análisis que se hace acá. Y dice, si D es una placa de densidad I menos X, encontrar la masa de la placa. Ya hemos trabajado aplicaciones, por decirlo así. Ahí, acá está. No, para no perder tiempo. Sabíamos que B es I menos X y que U es X más Y menos 2. Además, también encontramos en qué lugar viven ambas cosas, que son estos dos de acá, o una forma de poder describir esta región. Ojo, la forma en que la describimos acá fue el barrido tradicional, en la región de primer tipo. Barrimos en X, por decirlo así, y después en Y. ¿Bien? Y esta región aplicada a la integral, como lo hemos hecho antiguamente, estaría reflejado de esta forma, de 0 a 2 en DU y de 0 a U medios en DB. Y como la densidad está de esta forma, ningún problema. ¿Ya? Una integral, todos sabemos integrar este polinomio, así que perfecto. Bien. ¿Todos bien, chicos? Pato, ¿Cuál? esa integral no me queda La de- 100% clara, perdón. Está haciendo un diferencial de área por la densidad. Así es, la densidad por el diferencial de área. Ya. Así, lo que habíamos discutido la otra vez es que esto Sí, corresponde a una lámina muy delgadita. Entonces, por algo como que chocan Ah, con la ya, hoja. ok. Ah, perfecto, sí, tienes razón. Ah, tú ahí Bien. para que te dé X menos Y, estás restando. ¿Cómo lo haces para que te dé? Ay, me perdí. Ah, ya, mejor hagamos la parte desde cero, desde esta parte. Nos dicen que nos piden calcular la masa que tiene esa lámina delgada en la región D. ¿Ya? Esta de aquí. La cosa es que nos dicen que la densidad se comporta como I menos X. Nosotros originalmente habíamos escogido, o sea, no es que habíamos escogido nosotros, nos impusieron un cambio, que es U, X más Y menos 2, y B, Y menos X. Es el cambio de variable, y además el jacobiano, que lo discutimos, un medio. Y nos están preguntando por la masa. Entonces, la masa corresponde a un integral doble cuando hablan de láminas delgadas, de la densidad por el diferencial de área. En este caso, como usamos el cambio de variable, aquí le voy a poner la transformación, nos va a quedar de 0 a 2, de 0 a U medios, ahí me faltó el más 1 acá, más 1. ¿De qué cosa? La densidad está escrita aquí,
Y si aplicamos el cambio de variable, la densidad nos queda en función de u y b en estricto rigor, pero y menos x es simplemente b. Entonces, la densidad que está acá, por los diferenciales pertinentes, que sería db y en du, y que no se nos olvide lo más importante, el jacobiano. Y con esto nos permite calcular la masa. ¿Ya? Yo creo que acá este 7/7 debe estar erróneo, porque me falta un medio. Este aquí, corroborar. Podemos hacerlo rapidito. Vamos en un viaje, un medio, b al cuadrado medios, entre 0, un medio más 1, y en du, un cuarto, de 0 a 2, de un medio más 1 al cuadrado, menos 0, en du, esto sería un cuarto, por un tercio, por 2, un medio más 1 al cubo. Entre 0 y 2. Sería un sexto, sería 2 al cubo, menos 1 al cubo. 8 séptimos, 7 sextos, ¿está bien? Está impecable. Bien. Entonces este problema no buscaba perder tiempo en la integral, no es complejo. Lo que sí era importante las observaciones que se podían extraer desde la parte A de la pregunta. ¿Ya? Bien. ¿Continuamos? Vale, Pato. Súper. El próximo problema es de aplicación. Hoy día es como día de aplicaciones. Y tenemos esto de acá. Ya vamos a hacerlo aquí de inmediato, sobre la marcha, y leámoslo. Dice, considere la región plana al interior del triángulo de vértices, menos 10,0, 10,0, 0,10. Y el exterior de la circunferencia, x cuadrado más 16, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual 16. Y si la densidad de cada punto de la región viene dado por, acá viene dada la densidad, exprese la integral que permite calcular su masa usando coordenadas polares. Bien, lo primero, siempre importante, el gráfico del dominio que nos están pidiendo. ¿Ya? No se asusten porque esto no parece una circunferencia, es por las dimensiones del gráfico. Entre menos 10 y 10, que serían 20 de distancia, y acá hay 10 de distancia, ¿no? Se desproporciona. Bien, tenemos el menos 10,0, el primer vértice, después tenemos el 10,0 y después tenemos el 0,10. Los tres vértices de nuestro triángulo. Y además nos pide al exterior de nuestra circunferencia, que sería esta de acá. Entonces todo lo que está en azul corresponde a nuestro dominio en donde está la placa o la región plana involucrada. Llamémosle R. Bien. Primero que todo, aunque acá está sapeando un poco esto, voy a tomarlo y vamos a cortar para no abusar de la pauta. Bien. Nuevo. Tenemos acá nuestra región y nos están pidiendo calcular la masa de una placa, si no me equivoco, ¿cierto? Bien. Entonces ya sabemos que la masa es una integral doble por la función de densidad y el diferencial de área. La pregunta va a ser, ¿cómo nosotros podemos expresar esta región de aquí? Usando polares, claramente. Nos están pidiendo usar polares. Escucho opiniones, ideas. Partamos ¿Pato? por la idea, dime. No, estaba pensando hacer un barrido desde el centro de la circunferencia. ¿Ya? O sea, claro, desde ese punto, de izquierda a derecha, o sea, perdón, de derecha a izquierda. ¿Ya? Bueno, no sé, estoy así como una Adelante, primera adelante. impresión, una primera impresión nomás, pero claro, los límites de integración
La parte que expresa el triángulo va a ser un poco más difícil, pero La parte de acá es como la fácil. claro, Ya. Como bien mencionas, la dificultad está presente en los bordes del triángulo. Bien, claro. nosotros sabemos que la polares, ¿qué es lo que describe? Ya Pero lo hemos eso trabajado van a antes. terminar siendo dos dos integrales, ¿Ya? ¿Por qué? porque vaya a tener, bueno, tenía el radio, ya que es uno solo, ya todo ese borde, todo ese el primer límite, por así decirlo. ¿Ya? Y tenéis dos límites superiores, que es el quiebre del triángulo. Súper, súper bien. Como menciona el compañero, acá nosotros tenemos un pequeño problema para poder representar la región. En verdad aparecen dos regiones que en consecuencia no implican dos integrales. Pero la pregunta es, ¿por qué es así? Lo que nosotros queremos integrar es por fuera de la circunferencia. Vamos a tomar este primer lado como discusión. Sabemos que el radio de nuestro polar va a partir desde la circunferencia. La circunferencia es de 16. Aquí pongámosle 4. Va a partir desde el 4. Nosotros vamos a hacer, como comentó Mario, si no me equivoco, vamos a hacer un barrido Sí. desde el 0 y vamos a ir girando. El problema es que acá a nosotros no nos interesa esta porción del radio. Por eso nosotros partimos desde el 4 hasta el triángulo, hasta este cateto del triángulo. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es determinar cómo se comporta este cateto para poder ligarlo como límite superior del radio. Bien. Esto acá es re sencillo. Tenemos los puntos que unen esto acá y podemos usar la ecuación de la recta punto pendiente, 2 puntos. Recordemos que es y menos y0, la pendiente x menos x0. ¿Ya? Y la pendiente es y1 menos y0, x1 menos x0, por dar una notación. ¿Ya? Pero existe una forma un poquito más rápida, que es mi costumbre, la verdad. Cuando son rectas decrecientes y tienen los dos lados iguales, no hay por dónde Pendiente perderse. negativa. Pendiente negativa. Yo le voy a hacer de una forma un poquito más sencilla. X más y igual 0, o sea, igual 10. ¿Por qué de esa forma? Porque si el y es 0, por consecuencia, el x es 10, que está acá. Y si el x es 0, por consecuencia el y va a ser 10. Entonces, esto nos describe la región de acá. Claro. Aprovechemos y calculemos la otra. La que va en declive es menos x más y igual 10, si no me equivoco. ¿Por qué lo veo de esta forma? Estos ambos cuadrantes, para esta recta de acá, x e y son positivos. X y y son positivos. En cambio acá, el x es negativo, menos x, más un y positivo. Ya, es una forma en cómo lo aprendí yo. Va a depender de cada uno, claramente. Bien. Este nunca falla, tampoco. Bien, con eso logramos visualizar cuál es el límite superior de ese cateto. ¿Ya? Vamos a ponerle un nombre para que estemos todos a tono. R1 y R2. R1. R1 ya comentamos que es por fuera de la circunferencia, hasta el cateto. La pregunta es, ¿cómo modelamos el cateto? Sabemos que la parte superior, el R sub, proviene de x más y igual 10. ¿Cómo lo rescatamos? X e y lo conocemos, es R coseno más R seno igual 10. Si factorizamos por R, tenemos R coseno más seno igual 10. Y si despejamos R, que es de nuestro interés, pongámosle R, 10 sobre coseno más seno. Y con esto, para la región 1, estamos acá en la región 1, sabemos que el radio ahora sí se mueve entre 4, y aquí pongámosle un nombre, R1, por darle hasta ¿Pato? R1. Cuéntame. Una consulta. En esa expresión R coseno más R seno igual 10, Ajá. no sé, estoy pensando, ¿podría elevarse al cuadrado para eliminar coseno y seno?
Pero ojo, ese cuadrado Ah. aquí se complementaría, en el sentido de que aparecería efectivamente aparece el coseno cuadrado, más 2 cosenos seno y un seno cuadrado. Ah, Esos dos efectivamente se transforman en un no, 1. tienes razón, sí, estoy mal. Gracias. Y no hay por qué. No es que esté mal, estamos aclarando la idea. Sí, Y sí. ahí aparece el término central que Claro nos que jode un poco. estaría elevando toda la expresión. Entonces ahí viene el doble. Ese doble es el que molesta. Claro. Sí. Gracias, Pato. No hay por qué. Bien, tenemos el R. La pregunta es, ¿la circunferencia o el uso de métodos polares para esta región R1 va a ser absurdo lo que voy a preguntar? ¿Da la vuelta completa? ¿O solamente da una porción de la vuelta? Una porción. Da pi vuelta. Ah, no. Pi. O sea, la Pi. región completa es pi, O efectivamente. sea, perdón, pi medio. Pi medio. Medio. Entonces, para hacer el barrido completo de la región 1, sería desde 0 A a pi medio. pi medio. Y ahí logramos deducir que teta tiene que ir entre pi medios y Y 0. cero. Y ahí tenemos la primera descripción de la región. La pregunta ahora, ¿la región 2 será igual de difícil? O sea, entre comillas difícil. Veamos. La región 2, Pato, dime. perdona que te interrumpa, no se podría multiplicar por 2 la integral que resulte de la R1. Ya, sí. Buena pregunta. Todo eso depende de algo muy importante. ¿Alguien que se la juegue o me la juego yo? De la ecuación superior. O sea, de la función superior del Eh, 3D. Exacto. Mm. Todo va a depender del comportamiento de la función, la Ok. función que está en el argumento. Esta que está acá. Si Claro, esta función, Perfecto. si Sí. el manto fuera una función par, efectivamente podemos hacer 2 veces la primera región. Pero, de hecho sí, me jodió porque esta función que par. es par. En este caso sí se puede dar 2 veces la primera región. Vale. Ya, ahí Vale. cortamos el problema, listo, se acabó. No, pero está muy buena la observación. ¿Ya? Vale, Pato. Bien. Entonces, lo bueno es que se discuten ideas para eventuales procesos. Pato, otra cosa respecto a lo que dijo Mario recién. Ahí de arriba tenemos que en la región superior, el R superior era x más y igual a 10, ¿cierto? Sí. Puede ser eso, x cuadrado más y cuadrado igual a 10 elevado al cuadrado. Para simplificar el tema del coseno y el seno, ¿o no? Espera, yo te voy a hacer una pregunta algebraica más que todo. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 10 al cuadrado. ¿Representa la misma figura que x más y igual a 10? Si simplifico todo, sí. No, Estoy tratando esto es de una, No, no son lo mismo. esto es una recta y esto es una circunferencia. Tienes toda la razón, sí. Borra el video, por favor. No. Ahora mismo un chascarrito. ¿Ya? Bien, la descripción de la región 1 ya está lista. Lo que nos faltaría abordar sería la región número 2, pero no es tan distinto a lo que hemos trabajado ya. La región número 2 está gobernada por la parte inferior de la circunferencia, que sigue siendo 4, pero ahora la parte superior, o el R superior, es distinto. ¿Ya? Para ese R superior, que está en la región 2, R sub, proviene de menos x más y igual 10. Y como ya tenemos el cambio de polares, que es R coseno y R seno, veamos. R coseno más R seno igual a 10. Misma estrategia, factorizamos. Tenemos menos coseno más seno igual a 10. Y con ello tenemos R, le voy a poner R2, que va a ser 10 sobre menos coseno más seno. Y con eso estamos aquí. Lo que cabría preguntarse ahora, ya sabemos que el radio se va a mover entre R2 y 4. ¿Y el teta en dónde se mueve? Dime. Perdón, y Desde eso pi no es medio a pi. Ya. La pregunta que quedó entre medio. Sí, ese 4 no es menos 4.
No, el radio siempre de las polares es positivo, siempre. Ya, vale. Ya lo decía por el tema del cuadrante, ya. Sí, piensa que lo del cuadrante aquí se pierde un poco. Bueno, aquí es una falla del programa del vespertino, que nos enseña polares, el comportamiento verdadero polares. Lo que pasa es que la forma en que se describe el radio es desde el eje polar. Ahí, changos. Aquí tenemos un dibujito medio raro. El origen le llaman eje polar. ¿Ah? Y del origen siempre salen destellos de rayos o radios, al fin y al cabo, que son positivos. La única diferencia es que acá, como se lee con forma de barrido angular, el radio siempre es positivo, o la distancia que hay desde el origen hasta el radio es positiva. Vale. Cuando ocurre el concepto del radio negativo, que ocurre en polares, lo que ocurre es que el radio, en vez de seguir el orden natural del ángulo, se devuelve. Si por ese motivo acá el radio fuese negativo, apunta para el otro lado. Ya, vale. Y eso tiene todo un estudio, el estudio de las lemniscatas, de las flores, de los asteroides. Polares tiene, a ver, lemniscata. Por ejemplo, estas figuras de acá son ecuaciones polares. Esta de acá es la mejor que podemos ver. Abrir en segundo plano. YouTube no. Bueno, lo que se alcance a visualizar. Filo. Esa figura pequeñita que se ve en rojo, o en azul, bueno, pensé que se veía más grande, corresponde a una lemniscata, y la lemniscata tiene un comportamiento polar. Entonces, hay un curso en el diurno, que es Matemáticas 2, y sí, lemniscata. Hay muchas figuras. Les voy a mandar después por el grupo un resumen de las figuras, que se tiene un estudio profundo de esto, del comportamiento de las polares, que lamentablemente no se ve mucho a profundidad en el vespertino, en el estricto rigor. Y sí, se puede dar el comportamiento del R negativo, pero no le doy mucho énfasis, por eso nos concentramos en estas cosas de aquí positivas. Ya, vale. Súper claro, gracias. Bien, entonces ya tenemos el teta, que se mueve entre pi medios y pi, y el R se mueve entre 4 y R2. ¿Ya? Lo que nos faltaría ahora sería describir las integrales, pero como dice el grueso del problema estaba en describir R1 y R2. Vamos a intentar aquí agrupar todo esto bien. No importa más espacio. Y finalmente, ¿cómo se describe la masa según lo que nosotros calculamos? Sería la masa, la integral doble de 0 a pi medios, de 4 a R1. ¿De qué cosa? La densidad, que la dejamos acá solita, guachita, ¿cómo quedaría en función de R y de teta? 1 partido por R, puede ser. 1 partido, exacto, efectivamente. 1 partido por R. Súper bien. Ya recordar que R cuadrado coseno al cuadrado. R cuadrado. Es R cuadrado, por la propiedad, por el teorema fundamental de la trigonometría, que es el coseno cuadrado más el seno cuadrado, que es 1. ¿Ya? Como bien dice Mario, nuestra densidad es R, o sea, 1 sobre R. ¿Y qué nos queda? 1 sobre R por R, R en de teta, más de pi medios a pi, y de 4 a R2, de 1 sobre R por R. ¿Ya? O sea, aquí nos pedían expresarlo, la dificultad está todo acá. Y si integramos esto, va a aparecer el 10 sobre coseno seno, que eso ya no se integra. Está difícil. Vale. Entonces la dificultad está en expresar esta región de aquí, media fea. Lo bueno, que lograron identificar que efectivamente son suma de dos integrales, porque hay cambio de radio, o cambio del radio superior. ¿Ya? Eso es lo importante. Bien. ¿Qué les pareció? Bueno, Pato. Aprendiendo tips para la vida. Ya. Ahora, el próximo problema, este de acá, más que hacerlo y resolverlo, quiero ver sus apreciaciones para el próximo problemita.
No miren la pauta. No. Copiar. Nos dicen, ¿sabes qué? Calcúlate esta integral. Y te dicen que el dominio de integración es toda esa cosa fea. Espero que se vea bien en la pantalla de ustedes. Dice, integral triple de la región Q, X al cubo y cubo Z cubo, diferencial de volumen. Nos dicen, esto acá en otras palabras, ¿qué es? Estas tres cosas juntas. El primer octante, ¿no? Primer octante. Primer octante. Sobre esta figura, una figura extraña, y pongo por si acaso, una figura extraña, y yo me declaro incompetente al saber qué descripción o qué forma tiene eso, y no creo que valga la pena hacerlo. Lo que sí, les pregunto a ustedes, al enfrentarse en este problema, ¿qué se les viene en mente? Aparte de hacerse bolita y Cerrar el y- computador. y cerrar el computador. Cambio de variable, todo es raro. Si es la voy a cagar. Ya, me parece impecable la aseveración, súper bien. La pregunta es, ¿cuál cambio de variable? Eso no lo sé, es el problema. Ya. Aquí quiero ver ideas. Alguien que al ver esto, ¿le surja algún cambio de variable, alguna sugerencia? Yo les planteo, hay dos formas de hacerse este problema. Hay dos. ¿Por qué dos? Porque hay dos cambios de variable. Ya, si alguien descubre un tercero, bienvenido sea para agregarlo en la pauta. Pero este problema tiene dos formas de hacerse. La pregunta es, ¿cuáles son? Yo tomaría la segunda ecuación, o sea, la inecuación, ¿Ya? y no sé, estoy pensando dividir por X, después dividir por Y, después dividir por Z, no sé, estoy divagando la verdad, pero Ya, el dividir lo dejaría así de lejito, porque recordemos que sí, dividir nos genera dificultades en la vida. sí. Ya. Voy a plantear la más fácil, que les va a ser natural, hacer Z igual 0, luego igual 0, etc. X igual 0. Uy, no veo lo que comenta Claudio. Z igual 0, igual 0, Z igual 0. Todo se lo dice. No logro visualizar. Si me das más detalles, puede que sí. Pero La Pato, primera esto es opción... con aritmética, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo X y Z, no sé. Es que se Por- me viene con la inecuación de la derecha, ¿Ya? me da la sensación de que algo similar a una esfera media deforme. Es que lo que acabas de decir es la clave. El cambio de variable es el siguiente. Miren esto. U, X, Y. B, X, Z. Y Y W, W, Y, Z. Claro. Y que tenemos U al cuadrado sería X cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Ah, Y yo creo que lo demás ya se lo imaginan. claro. Lo que pasa con esto, que transforma indirectamente esa región que está media fea una a esfera. algo conocido, una esfera. Pero esta esfera no está en X y Z, está En el primer cuadrante. En U, en V, el primer W. cuadrante del U, V y W. Claro. Mario, Perdón. Sí. no, está bien. Muy buena observación hiciste, ¿eh? Muy buena. El primer octante nos condiciona a que este U, V y W también sean el primer octante. ¿Por qué? Acá tenemos puros productos, XY, XZ y Z, y acá esos productos siempre van a ser positivos, ¿cierto? Claro. Y eso nos obliga a que U, V y W también lo sean. Entonces, esta esfera, que se forma a través de este cambio de variable, está en el primer octante en el otro mundo, en el V y W, y nosotros sabemos trabajar con esfera, ¿no? Por supuesto.
¿Ya? Lo que sí faltaría sería hacer el cálculo del jacobiano, que sería, el jacobiano sería U, B y W, lo vamos a dejar expresado y vamos a abordar la pauta. X, Y y Z. En este caso, vamos a tener que tener paciencia, porque el jacobiano es una matriz de 3×3, así que con calma. Ya, esto de acá lo que hay que tener ojo. Esto de acá fue representativo. U con respecto a X nos da Y. U con respecto a Y, X, y U con respecto a Z, 0. B con respecto a X, Z. B con respecto a Y, 0. B con respecto a Z, X. W con respecto a X, 0. W con respecto a Y, Z. W con respecto a Z, Y. Bien. ¿Cuántos de acá se acuerdan cómo calculamos el determinante de 3×3? ¿Duplicar las dos columnas a la derecha o no? Póngase de acuerdo, cachipún. Acá hay dos formas. Yo sé que los estudiantes tienen dos formas de resolverlo. Hay algunos que les gusta extender esto. Claro. Y hace la regla este menos este y este, ¿cierto? Sí. Y después está el de los menores o el de los cofactores, que consta de tomar alguna fila o alguna columna y empezar a calcular subdeterminantes. La pregunta para ustedes, que ustedes son los alumnos, ¿cuál les gusta? Kramer. ¿Kramer? No, ¿cómo se llama el método cuando extendiste la... Ya, ese se llama la regla de Sarrow, ¿cómo es? No sé. De Sarrus, ese Sarrus. Sarrus. ¿Ya les parece más esa? Sí, yo creo que es más fácil. Ya, extendamos. Entonces, extendemos esto y X. Hay alguno que está... Un segundito. Ya, entonces, y X, Z0, 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Las primeras tres diagonales se suman. Sí. Recordemos eso. Es 0. Las tres primeras son 0. ¿En serio? Sí, 0 ahí. 0. Y después tenéis X y Z, y 2, después 2 X y Z. Menos después, 2 X y Z. Exacto. Menos otro 0, pongámoslo ahí por si acaso, más ZXY más YZX. Que en resumen sería menos 2 X y Z. Exacto. Entonces, el jacobiano que sí nos sirve es en el valor absoluto X y Z. Cortamos. Y nos queda 1 partido en todo eso. Y Z. Bien. Bueno, más que el cálculo y esas cosas, efectivamente lo que dice Claudia. Es forjar la idea del cambio variable. Así que retomemos la pauta que está acá. Aquí está. Esta es la forma 2. Acá que está en esférica, que es lo que comentamos recién. Reducciones esféricas. Y todo lo que comentamos. El cambio variable, el jacobiano, el nuevo dominio de integración y el impacto que tiene la integral. ¿Ya? Nos queda un medio y el 2x y z me afecta el grado de uno de ellos. Baja todo un grado y se dan cuenta que x cuadrado, y lo cuadrado y z reemplaza cuadrado, sí. el producto de estos tres. Porque ahí nos da x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Y la integral resultante se ve mucho más amigable. ¿Ya? Y bueno, claro, primer octante nos limita en teta, que es de 0,5, en phi entre 0 y pi medio, y el rho de las esféricas está limitada por esta esferita de radio 1. Y la integral resultante es todo esto, hay que tener paciencia. Y se llega a esto de acá. ¿Bien?
Lo importante aquí es usar regla de la cadena. Porque acá tenemos seno al cubo. O yo les pregunto a ustedes para ver si estamos todos en sintonía. La integral de seno cubo de phi por coseno de phi. ¿Cuánto es? Me pillaste, Pato. Vamos a hacer el cambio u de seno de phi en du. Ojo, este u es distinto a este u, por si acaso. Por la derivada del seno es coseno de phi en de phi. Entonces, ¿qué nos queda? Coseno de phi lo tenemos, entonces se transforma en du. Ah, Y nos queda u elevado a u al 3. y nos queda u a la cuarta cuartos, es decir, seno a la cuarta de phi cuartos, más c, para que no me reten. Bien. Ya. Y el otro es similar. Tenemos coseno, seno. Bueno, la integral del coseno seno es fácil. Uno podría usar la otra propiedad. 2 veces seno coseno es seno de 2 teta. O, en otras palabras, otro cambio de variable, por ejemplo, w es seno de teta. Y la derivada del w, coseno de teta en de teta. ¿Ya? No hay que olvidarse de esto, esencial. Acuérdense, este resultado es lo importante, porque el jacobiano que nosotros aplicamos acá fue positivo. ¿Ya? El valor absoluto del jacobiano. Bien. Lo que acabamos de ver corresponde a una forma de abordar este problema. Una primera forma. La pregunta ahora será, yo les pregunto a ustedes, ¿existirá alguna segunda forma? Wolfram. Ya. Ustedes ya saben integrar algo. ¿Se acuerdan bueno, el último ejercicio de la ayudantía 1 que no alcanzamos a hacer? ¿O el primer ejercicio de la ayudantía 2? El del plano, ¿se acuerdan del plano, cierto? Que daba un sexto y esas cosas. Similar. La forma número 2 que les planteo ahora, forma 2, es el siguiente cambio de variable. Va a ser u x cuadrado y cuadrado, b x cuadrado z cuadrado y w y cuadrado z cuadrado. ¿Y qué nos dice esto? Que la nueva región va a ser u más b más w menor o igual que 1. ¿Y alguna vez ya hemos integrado algo así, no? ¿Se acuerdan? ¿O hacemos memoria? Eso, memoria, no me acuerdo. Ya. Ahí yo entiendo. Y acá está. El problemita del paralelepípedo, del plano. ¿Se acuerdan que habíamos calculado un plano? Sí. Acá está. Lo que hicimos con el problema que estamos abordando ahora es reducir esa cosa fea que está aquí a un plano, que es algo que calculamos aquí similar. A ver, vamos a hacer la magia de la televisión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá nuestro plano, espero que se alcance a ver, que es lo que calculamos alguna vez, pero ahora lo que estamos haciendo es calcular en otro plano u más bw en otro espacio. Bien, entonces ya sabemos hacer esto. Lo vamos a volver a discutir para refrescar la memoria. Ya, vale. No lo corté. Entonces, tenemos nuestro cambio de variable que nos reduce esta cosa fea a un plano. En el anterior fue de esa cosa fea se reduce a una esfera. Hay muchas posibilidades. Bien. Ante este cambio de variable, nosotros tenemos que tener presente algo, el jacobiano, nunca se olvide. Claramente va a ser distinto al anterior. Veamos. U, B y W.
X, Y, Z. ¿Qué tenemos acá? De nuevo una de 3×3 y vamos con paciencia. U con respecto a X, 2X y cuadrado. U con respecto a Y, 2X cuadrado Y. Con respecto a Z, 0. Bien. B con respecto a Y, X, 2XZ cuadrado. Con respecto a Y, 0. X cuadrado Z. Y ¿qué nos falta? El último. Y ahí nos queda impecable. Ya, acá vamos a usar la oferta que me dieron ustedes, la regla de Barrow, no me acuerdo cómo se llama. Exacto. Sarrus, súper. 2x cuadrado, 2x cuadrado y 2xz cuadrado, 0, 0, 2z cuadrado. Y trabajamos. ¿Tenemos la virtud de nuevo de puros ceros? Sí. Sí. Entonces tenemos 0, 0 y 0. Nos queda 0 menos. ¿Qué tenemos? Otro 0. 8. ¿Les parece natural 8? 8, sí, ¿cierto? 8. X al cubo. Y cubo z cubo, ¿no? Sí. Ya. Y el otro Lo también mismo. es 8, ¿no? Sí. Menos 8. X cubo y cubo z cubo. En resumen, tenemos menos 16. X cubo y cubo z cubo. En consecuencia, el jacobiano que sí nos sirve, para no ahondar más en ello, 1 sobre 16 X cubo. Es más 8 entre el paréntesis, Pato, ¿no? Ah, sí, más 8. Por eso le puse el menos. Muchas gracias. Tenemos el jacobiano. ¿Y el jacobiano es capaz de qué cosa? De corregir. De corregir y anula todo eso. Sí. Toda razón. Bien. Entonces, tenemos dos formas. Cada una de ellas tiene una dificultad asociada. El tema es cuál se me ocurre primero. Ya, eso va a quedar de ustedes, pero de que existen varias formas, lo hay. Vamos a retomar la pauta, que es lo que acabamos de hacer. Y este es el cambio propuesto de reducción a un plano. ¿Y qué nos quedó esto de acá? ¿Ya? ¿Cómo se calculaba el plano? Habíamos que hacer proyecciones. ¿Cuáles son las mejores proyecciones? La proyección del piso, para poder describirlo, y después dar la información a la altura. Bien, vamos a hacer eso rápidamente, para que no se nos olvide. Y lo voy a poner acá. Describir U más B más W menor o igual que 1, y con U más B y W positivos. Entonces, vamos a decir que X e Y van a ser U y B, para denotar el piso tradicional que nosotros conocemos, y W, Z. Entonces, hacemos una proyección U y B. Esta proyección U y B corresponde a U más B menor o igual que 1. Que en otras palabras, sería una recta que une el punto 1 y 1. Esto de aquí. Y va hacia abajo. ¿Y en dónde corta? 0, 1. En consecuencia, tendríamos que U se mueve entre 0 y 1, el barrido de acá, hasta esta recta, que esa recta sería B, 1 menos U y 0. Sería 0 hasta esta recta que se escribe 1 menos U. Y la altura, ¿quién la describe? La describe W. Y W lo describe 1 menos U menos B y hasta 0, porque estamos en el primer octante. En consecuencia sería 0, 1, 0, 1 menos U, 0, 1 menos U menos B. X al cubo y cubo Z cubo por 1 sobre 16 X cubo y cubo Z cubo.
¿En cuánto? DU, DW, perdón. W, DB D, y D. y DU. DB y EU. Y ahí estaría nuestra famosa integral. Lo cual es interesante porque nosotros tenemos algo ya previsto. 1/16 avos. Yo voy a hacer algo de la magia de la televisión. Y nos queda en DW, DB y DU. ¿Y se acuerdan cuánto da esto, no? Sería la resta de la, o sea, ¿cómo se llaman? De las superiores, de la... No, pues nada que ver. El cálculo de esta integral, este cálculo de esa integral ya lo hicimos. Acá está. O sea, entre comillas lo hicimos. Yo abusé de esa idea. ¿Dónde está? Se me perdió. Sexto, la propiedad que tú dijiste de la... Muchas gracias. Un sexto del tema de los tetraedros en el espacio. Muchas gracias. Entonces, este resultado lo conocemos. Y esto da 1/96. Que es, de hecho, acá usamos la idea de un cálculo ya listo antiguamente. ¿En qué me refiero? De que si ustedes ya calcularon un plano del estilo x más y más z, en el primer octante, ustedes ya saben que el volumen de esto es un sexto. Se asume como dato, después a futuro. Bien, y con eso nos permite poder calcular la integral pedida. Ahora, cabe preguntarse, ¿qué forma es más fácil que la otra? ¿La del plano o la de la esfera? Yo creo que la del plano. Claramente en el plano. Pero, o sea, como comentario general, en la prueba no se asusten. Si piensan en una forma de cabeza nomás, de esa forma. Ya, ahora, si se ven enfrascados así como corriendo en círculos con la integral, quizás plantearse otra forma de abordar la integral. Bien. Súper. Este ejercicio interesante, ¿cierto? Bien, vamos con el 4. Y se nos acaba. Bien. Problema número 4. Sea D un cuerpo sólido que ocupa la región del espacio comprendida por sobre el plano z igual a A y dentro de la esfera centrada en el origen de radio 2A con A positivo. Y dice, supongo que la densidad puntual de D está dada por la función delta como la inversa de la distancia, donde D corresponde a la distancia X y Z y el origen. Encuentre la masa total del sólido. Bien, yo voy a copiar esto un poco para no ver la pauta y que lo discutamos un poquito. Nos están pidiendo, ahora sí, un cuerpo sólido en 3D, calcular su masa. ¿Ya? La masa que nos están pidiendo está por fuera del plano z igual a A, si no me equivoco, o 2A. Z igual a A. Z igual a A. Y una esfera de radio 2A. En otras palabras, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2A al cuadrado. Bien. Si nosotros dibujamos esto en 3D, o un intento de 3D, sería esto de acá. La esferita y el plano que corta la esfera. Lo que nos están pidiendo, en otras palabras, es cuánto es la masa de la parte superior de esta esfera, que es cortada por el plano. Si nosotros hacemos la proyección en el piso entiéndase XY. No, ayer. No el piso, en la proyección del ZI. La proyección del fondo. Entonces, estamos viendo lo que ocurre si es que nos paramos de acá a ver la figura que ocurre en el fondo, la proyección, que sería esto de acá. La pregunta del millón es, ¿cómo nosotros podemos describir
el comportamiento de esta parte superior que nos están pidiendo. ¿Cómo podemos graficar D? Porque esto de acá es D, lo de adentro. ¿Qué les parece razonable para poder describir en dónde está el sólido? ¿Ocupar coordenadas esféricas, Pato? Coordenadas esféricas. Sí. Bien, hablemos de las coordenadas esféricas. En este caso acá, voy a centrar el origen. ¿Cuánto está el origen está en 0? Sí. Sí, ahí está el origen. Es ¿Y lo esto que no le es hacía mejor falta. cilíndrica? ¿Cómo? ¿Y esto no es mejor cilíndricas? También puede ser, ningún problema. No. La cilíndrica iría haciendo un barrido desde acá arriba, o sea, desde acá abajo hasta la parte de arriba. Sí, claro, también Sí, se puede. claro. Planteemos de las dos formas. Yo lo había visto desde un punto de vista de esférica. Claro, que tiene toda la pinta esférica, pero me acuerdo de la clase pasada, habías comentado que si se puede hacer cilíndrica es más fácil cilíndrica. O sea, todo va en un depende, o sea, depende como que la integral. Claro, claro. ¿Mm? Sí, o sea, veamos cómo corren las dos formas. Cuando hice la pauta lo pensé en esférica. Bien, entonces, estamos en la dificultad de representar la región, antes de hablar de la densidad. ¿Verdad que en esféricas, voy a intentar hacer un zoom, el barrido se hace desde el origen hasta arriba y hace el siguiente movimiento? Tiene el movimiento en teta, que es el movimiento rotacional, horizontal, y después tenemos el phi. El teta no hay ningún problema, si es que lo vemos desde el punto de vista esférica, hace la rotación en 360 grados. En cambio, el phi llega hasta ¿dónde? Hasta acá nomás. A mí me interesa eso. Bien, ya sabemos que el phi tiene cierta limitancia, el teta está libre. Ahora la pregunta es, ¿y el radio? ¿El radio es todo esto o solamente esto? Va del plano al borde de la esfera. ¿Cierto? Lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con esféricas es decir, el radio siempre nace desde el origen. Existen variantes, como fue en el caso anterior del triángulo, que nosotros tomamos el radio desde acá hasta acá. También ocurre lo mismo. Ojo, esto está viéndose desde el punto de vista de XY, en el piso. Acá lo estamos viendo en tridimensional, o una forma de ver cosas tridimensionales. Entonces, vamos a hacer una descripción rápida. Si es que nosotros quisiéramos hacerlo normal, sería todo este radio. Ahí sí, sería todo este radio. Pero nosotros necesitamos desde el plano hasta la esferita. ¿Y cómo va a ser? Hasta ahí y naranjo. No sé si se alcanza a ver el radio naranjito que dibujé, todo chiquitito. Este es el radio que nos interesa. El radio completo que tenemos entendido es este, pero el que nos interesa es este de acá. ¿Cómo lo descubrimos? Sencillo. Pasando las figuras a esféricas. Pregunta, la esfera, esta esferita de acá, ¿cómo quedan esféricas? ¿Les parece natural ρ cuadrado es igual a 2a al cuadrado? O en otras palabras, que ρ es 2a. Recuerden, siempre que tengamos esta expresión en esféricas, siempre va a ser ρ cuadrado. Bien, para z, para que estemos todos en sintonía y no se nos olvide. ¿Qué es esféricas? Ρ coseno de teta, seno de phi. Y ρ seno de teta, seno de phi. Y z, ρ coseno de phi. Bien. ¿Cómo rescatamos z? Fácil. Esféricas sí tiene una representación para z, que es ρ coseno de phi, y este tiene que ser igual a. Entonces, el ρ del plano es a sobre coseno de phi. ¿Qué quiere decir? Que ρ se mueve entre a coseno de phi y 2a.
Y esto de acá es lo que representa la flechita naranja que dejé tenue ahí arriba. Que el radio que nos interesa es este de aquí chiquitito. Y como hacemos el barrido en phi, va subiendo, pero solamente la parte que nos interesa. Pero sin contar esta flechita de acá, sino solamente esta. Sigue el mismo patrón, pero eso. Uh-huh. Bien, me van siguiendo el hilo, ¿cierto? Sí. Súper. Bien. Continuando. Ya tenemos el ρ. ¿Qué nos faltaría? El teta. El teta es regalado, fácil. 0,2pi. La pregunta es, el phi, ¿de dónde lo rescatamos? Hay que calcularlo. Se calcula, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se calcula? Podríamos igualar la recta con la circunferencia, vista en Ya. 2D. De ahí Súper bien, sacamos- también. Sí. También se pueden proyectar y ver cosas en 2D. Súper bien. Pero aprovechémonos de algo. Tú mencionaste algo importante. Intersectemos. Claro. ¿Y si intersectamos los dos radios? Porque acá los radios chocan, ¿no? O las figuras chocan. Pero Sí. hacer la intersección en esférica, al tiro. ¿A qué es lo que me Ah. refiero? Llamemos este ρ1 y este ρ2. Igualar los dos rods. Exacto. ρ1 igual a ρ2 sería A sobre 2A y A sobre coseno de phi. Multiplicamos cruzado, todo bien debido. Y tenemos que coseno de phi es un medio. ¿Y qué ángulo hace eso? ¿Y cuarto? Ah, no, no. 45. ¿Eso será pi cuarto? ¿O no? ¿No tendría que No. ser 60? Sí. Porque un poquito más, a ver. Claro, tendría que ser como 30. Claro, y eso es como raíz de 3 Bitercio. partido por algo, ¿sí? ¿Sí? Bitercio. Bitercio. El seno de bitercio es raíz de 3 medios. Ah, ya. Al revés. Entonces ya deducimos cuánto es el ángulo. El ángulo se va a mover entre 0 Y tercio. entre 0 y bitercio. Súper bien. Tenemos cómo se describe la región en esféricas. Lo que nos faltaría ahora sería discutir cómo se calcula la densidad. ¿Ya? Acá está listo. Acá tenemos la integral triple lista. Ah, algo importante. ¿Cuánto es jacobiano en esféricas? Era pi, o sea, perdón, rho, Rho cuadrado. Seno de phi. Phi. Esto tiene que estar de memoria ya. Rho cuadrado seno de phi. Bien. Hablemos de la función de densidad. Porque aquí hay varios ejercicios que la densidad no la entregan de forma explícita. Hay que deducirla. Acá nos dicen que la densidad es la inversa de la distancia. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos representar la distancia de cualquier punto y el origen? ¿El módulo? ¿Ya? ¿El módulo de quién? La- X cuadrado. Ah, no, pues hay que La verlo. raíz, ¿o no? Ya, hilando un poquito la idea, como es la distancia, el perímetro de la esfera. tampoco. Acordémonos de la distancia común y corriente que conocemos. Y leamos bien. Acá dice, es la distancia entre el punto X y Z y el origen. ¿Mm? Este X y Z es cualquiera. ¿Cómo se calcula la distancia tradicionalmente? Por ejemplo, si yo tengo un punto A y un punto B, la distancia comprendida entre ellos es el módulo entre A y menos B. No. Entonces, ¿cuánto es la distancia que hay de un punto cualquiera y el origen? Sería el módulo de X y Z menos el 0, 0. No. ¿Y esto qué significa en otras palabras? Sería el módulo del vector Sí. X y Z. ¿Y este a gritos quién es?
la raíz de x cuadrado X cuadrado, y cuadrado, Z cuadrado. más z cuadrado. Súper bien. Acá está el motivo de por qué me acuerdo ahora por qué lo hice con esférica, por la función de densidad. Entonces la función de densidad nos queda 1 sobre la raíz de todo eso. Bien. Hay ejercicios que existen variantes. No necesariamente pide la distancia de esto al origen, puede ser la distancia de un punto cualquiera hasta otro lado. Así que hay que leer bien nomás detenidamente y recordar cosas básicas como esta, así como cuál es la distancia entre dos puntos, la diferencia y la norma de esos vectores, por decir algo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la densidad, tenemos cómo se describe la región y estamos listos. Lo que sí les quiero preguntar, sabemos que la densidad nos dio 1 sobre la raíz. Habría que hacer cambio de variable. Exacto. ¿Cómo quedarían esféricas? Habría que reemplazarlo por ρ cuadrado. O sea, Y al Rho. haría ρ. Quedaría solamente ρ, efectivamente. En estricto rigor, debería quedar una función que dependa de ρ, de θ y de φ para hacer el cambio. Pero en este caso, nosotros ya sabemos que una expresión x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado siempre va a dar ρ cuadrado. Y el efecto de la raíz nos va a dejar simplemente un ρ. Un ρ. Entonces, la masa que nos estaban pidiendo sería de 0 a 2pi, de 0 a pi tercio, si no me falla la memoria, Sí, y el radio tercio. De 2 a... y a coseno de phi, ¿cierto? Sí. Sí, no fui. Entonces, ¿por qué cosa? Por la densidad, o sea, 1 partido en ρ por el jacobiano jacobiano. y sus respectivos diferenciales, que los voy a dejar un poquito más abajo. ¿Qué serían entonces? De ρ, de phi y de θ. Y si calculamos esto, no va a ser tanta dificultad. Se van el cuadrado, después integramos ρ cuadrado medio, y este coseno al cuadrado, aquí aparece algo relativamente feo, entre comillas, pero no es tanto, y quedaría impecable. Y si resolvemos la integral, debería dar 3a cuadrado pi, que se supone que lo hice en la mañana. Bien. Entonces, lo que tenemos que ser expertos, ya para otra semana va a estar razonable. Voy a cortar acá la grabación.